Hola, mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Kaya y Atayu Lusoy, separados durante años, acaban de reencontrarse de la manera más inesperada. Azal confesó, abrirle mi corazón de nuevo a Atay fue un gran acto de valentía. ¿Cómo reaccionó a Atay? No te vayas, quédate para descubrirlo. Azal Kaya, la talentosa actriz que tantas veces nos hizo soñar con sus papeles románticos, esta vez vivió su propia historia de película. Después de años de silencio, sorprendió a todos confesando que seguía sintiendo algo muy profundo por Atayu Lusoy. Según fuentes cercanas, Azal no podía dejar de pensar en él, y al final se armó de valor para enviarle un mensaje. Quise escribirle antes, pero tenía miedo, declaró Azal en una entrevista exclusiva. Su confesión ha hecho arder las redes sociales. Recordemos que Azal y Atay vivieron un romance apasionado que terminó hace tiempo, dejando a muchos fans con el corazón roto. Durante mucho tiempo, cada uno siguió su camino, evitando hablar públicamente del otro. Sin embargo, la chispa nunca se apagó. Azal dijo con voz temblorosa, siempre tuve la sensación de que era él, pero no podía expresarlo. Esta frase bastó para encender miles de comentarios de sus seguidoras, que se preguntan si la pareja volvería a ser la misma de antes. Por su parte, Atayu Lusoy también rompió el silencio. Amigos cercanos revelan que el actor no pudo ocultar la emoción cuando recibió el mensaje de Azal. Se dice que, al leer el texto, su corazón latió tan rápido que tuvo que sentarse. No esperaba que ella tuviera el coraje de volver a mí, habría comentado a Atay, según una persona de su entorno. No tardó en responderle, proponiéndole verse en un café discreto para aclarar sus sentimientos. El esperado reencuentro se produjo hace apenas unos días, en un lugar alejado de las miradas indiscretas. Testigos aseguran que Azal llegó con el corazón acelerado, mientras a Atay la recibió con una sonrisa que derritió todas sus inseguridades. Entre lágrimas y risas, los dos se abrieron el uno al otro, recordando momentos hermosos y admitiendo que aún había un lazo que los unía. No quiero volver a perderte, le dijo Azal con una voz llena de emoción. Tampoco quiero que te vayas de nuevo, respondió a Atay, tomando su mano con ternura. Desde aquel día, la pareja ha intentado mantener un perfil bajo, pero ha sido imposible evitar la atención de sus fans. Muchos comentan que Azal se ve más feliz que nunca, y que Atay no deja de mirarla con complicidad. En redes sociales ya circulan fotos de ambos caminando juntos, tomados de la mano, y la ilusión ha renacido entre quienes siempre los vieron como una pareja perfecta. Una fuente cercana a la actriz afirmó que Azal necesitó semanas para reunir el valor suficiente y confesarle sus sentimientos a Atay. Al parecer, temía ser rechazada o que su antiguo amor no quisiera revivir el pasado. Pero finalmente decidió arriesgarse, convencida de que no quería vivir con la duda. Mi corazón no podía seguir en silencio, explicó Azal en un momento muy sincero. Esa valentía tocó profundamente a Atay, que según rumores, también había estado pensando en ella durante todo este tiempo. Ambos decidieron darse una nueva oportunidad, esta vez con mayor madurez y con la certeza de que lo que sentían el uno por el otro no había sido una simple ilusión juvenil. Azal y Atay comenzaron a verse con frecuencia, lejos de los focos y las cámaras, redescubriéndose como si el tiempo no hubiera pasado. Cada encuentro es como volver a enamorarme por primera vez, confesó Azal a sus amigas más cercanas, mientras que Atay no dudaba en decir que nunca había dejado de pensar en ella. Las salidas nocturnas se hicieron habituales, cenas discretas en restaurantes apartados, paseos por la playa al atardecer y largas conversaciones en las que compartían sus sueños, temores y todo aquello que en el pasado no se habían atrevido a decir. Según un allegado, parecían dos adolescentes, pero con la experiencia de los años y el deseo de no cometer los mismos errores. En redes sociales, los rumores crecieron. Fotos filtradas, miradas cómplices captadas por los fans, y mensajes en clave en sus perfiles alimentaron la esperanza de quienes siempre habían creído en su amor.
Algunos internautas comentaban, es la historia de amor más bonita de Turquía o ellos nos enseñan que el verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso. Sin embargo, el camino no ha sido del todo fácil. Ambos tuvieron que enfrentar la presión mediática, los comentarios malintencionados y los fantasmas del pasado. Asal admitió en un programa de televisión, reencontrarnos fue hermoso, pero también removió muchas heridas. Hemos tenido que trabajar mucho en nuestra relación para sanar. A su vez, Atay expresó en una entrevista, esta vez no quiero que nada ni nadie nos separe. Asal es el amor de mi vida. Poco a poco, fueron reconstruyendo su historia. Los ensayos de confianza, los pequeños gestos diarios y la voluntad de escucharse y comprenderse se convirtieron en el cimiento de esta nueva etapa. Según un periodista del mundo del espectáculo, son una pareja que ahora se cuida de verdad, que aprendió de los errores y que quiere avanzar sin prisa pero sin pausa. Las familias de ambos también jugaron un papel importante. Al principio, algunos miembros se mostraron reticentes, temiendo que todo terminara en una nueva decepción. Pero al ver la determinación y el amor sincero que los unía, no tardaron en brindarle su apoyo. Verlos juntos nos devuelve la fe en el amor verdadero, dijo la madre de Asal en una ocasión. Con el paso de los meses, Asal y Atay comenzaron a hacer planes a futuro. Se habló de viajes, proyectos profesionales compartidos e incluso de la posibilidad de formalizar su relación. Un amigo cercano reveló que hablan de casarse, pero quieren que sea algo íntimo, lejos de los flashes, solo con sus seres queridos. Hoy, la pareja se muestra más unida que nunca. Sus gestos de cariño ya no son un secreto, y sus seguidores celebran cada nueva aparición pública como un triunfo del amor sobre las adversidades. En un reciente evento benéfico, se les vio llegar tomados de la mano, con sonrisas que lo decían todo. Cuando estoy con él, todo es más fácil, comentó Asal a la prensa. Y Atay, por su parte, aseguró, ella es mi hogar. Y así, entre susurros y promesas, Asal y Atay escriben una nueva página de su historia. Una historia que demuestra que, a veces, el amor verdadero no es el primero, sino el que sobrevive al tiempo, al silencio y al miedo. Porque cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni los años ni la distancia pueden separarlas para siempre. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios sobre qué opinan de esta sorprendente reconciliación y activar la campanita para no perderse las próximas noticias de nuestros famosos favoritos. Hasta la próxima, queridas amigas.